Me regreso nuevamente. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces nos preguntábamos cómo comparar los ingresos netos con la inversión. Cómo llevarlos al valor actual. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el caso de las inversiones se realizaron desde el día de hoy, vamos a llamarlo así, hasta 3 años más adelante. Y dijimos el año menos 3, el año menos 2 y el año menos 3. Vamos a agarrar esos valores corrientes de cada uno de los años y los vamos a llevar al futuro. Al futuro va a ser al año 0, porque dijimos también que va a ser el año menos 3, el año menos 2 y el año menos 3. Entonces, esos valores, utilizando la fórmula que conocemos, multiplicamos por los distintos valores por la fórmula y eso nos lo convierte en valor. Cuando digo la fórmula, estamos hablando de 1 más la tasa de interés. 1 más R, 1 más 5, como ustedes quieran llamar. ¿Cierto? Entonces, el valor futuro de cada uno de esos valores corrientes va a ser calculado multiplicando por ese valor presente neto, es decir, la inversión que se ejecutó en ese año, la vamos a llevar la del tercer año, tenemos que elevarla a la 3. La del segundo año la elevamos a la 2 y la del primer año, o sea, la del año previo a el inicio de las operaciones, lo vamos a elevar a la 3. Entonces, aquí estamos multiplicando, volvemos, para irnos al futuro, agarramos el valor presente, traernos del futuro un valor corriente al presente implica descontar. Y descontar significa dividir. Y vamos a dividir ese valor corriente que está ubicado allá en el futuro, en el año 4, en el año 5, en el año 19 o en el año 20, lo vamos a traer al presente, al inicio de las operaciones. Si está en el año 19, vamos a agarrar ese valor, lo vamos a dividir entre la tasa de interés elevado a la 19 y el otro elevado a la 20 y el primer año elevado a la 1. Y de esa manera nosotros vamos a traer cada uno de los valores desde aquel entonces, desde allá, hasta el valor, hasta el momento. ¿No? ¿Sí? Al dividir valores futuros entre la tasa de interés, hallamos valores presentes equivalentes. Hacemos valores, logramos valores equivalentes. Entonces, el valor, ese futuro, valor ubicado allá en el año 18, en el año 13, en el año cualquiera, lo dividimos entre 1 más la tasa de interés y lo dividimos por el número de periodos que corresponde. Si es el año 18, entre 18. Si es el año 1, el año 5, 5 y el año 20. ¿Ok? Entonces, tal como ustedes lo saben hacer, ustedes manejan esta parte, ustedes la manejan. Hablamos de tasa de interés cuando vamos del presente hacia el futuro. Y tasa de descuento cuando nos venimos del futuro hacia el presente. ¿De acuerdo? Okay. Ajá. ¿Qué tasa debemos aplicar? Aquí vamos a otro concepto. ¿Ok? A lo mejor este concepto ustedes no lo manejan bien. ¿Qué tasa debemos aplicar? Nosotros, en la generalidad de los casos, salvo que digan otra cosa, nosotros debemos aplicar la tasa que represente el costo de oportunidad. Costo de oportunidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es costo de oportunidad? Entonces, busquemos algún ejemplo. Como concepto vamos a decir que constituye la mejor de las opciones alternativas a la que renuncia
El inversionista cuando decide cometer un proyecto. Él renuncia a lo que le va a proporcionar el otro proyecto por meterse en él. Aquello puede ser muy bueno, pero esto debe ser mejor. ¿Okay? Entonces, aquello que es muy bueno, a lo cual renunció, es su costo de oportunidad. Cuando se toma una decisión, el costo de oportunidad está representado por los costos de oportunidad. Está representado por los beneficios de la mejor de las alternativas no elegidas. Los beneficios a los cuales se renunciaron. Eso constituye el costo de oportunidad. ¿Okay? Debemos tenerlo, eso debemos tenerlo como concepto. Ejemplo. Supongamos, ¿no? Así, que tenemos delante de nosotros los proyectos alternativos A, B y C, los cuales presentan rendimientos del 7, del 10 y del 12 respectivamente. 7, 10 y 12. Si decidimos invertir en el proyecto que nos da el 12%, ¿cuál es el costo de oportunidad? Estoy preguntando. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Ajá. Tenemos aquí 3 proyectos, 3 opciones. Una le da el 7%, la otra le rinde el 10% y la tercera reduce el 12%. Le devuelve el 12%. Esa es la rentabilidad de cada uno de los proyectos, el rendimiento de cada uno de los proyectos. Si él decidiera acometer el proyecto donde obtiene el 12% de rendimiento, ¿cuál es su costo de oportunidad? Sería la del 10%, entonces. Sería el 10%. ¿Por qué? Sencillito, es la mejor de las opciones a las cuales renunció. 7%, no, el 10% es mejor, ¿no es cierto?, que la del 10%, siempre y cuando estemos hablando de la misma, del mismo riesgo, de las mismas condiciones. ¿De acuerdo? Sería 10%, porque cuando esta tasa simboliza lo que dejamos de ganar a no ejecutar el proyecto B, a la vez que representa la mejor de las opciones no ejecutadas. Un inversionista está pensando desarrollar un proyecto cuya rentabilidad, de acuerdo con los estudios realizados, le rendiría un 25% sobre el valor de la inversión. Él espera ganarse el 25% con este proyecto. ¿Okay? Está a punto, ya casi está decidido para meter su dinero ahí. Antes de tomar su decisión y comenzar su desarrollo, recibe una propuesta de otro proyecto, cuya rentabilidad estimada es del 40%. 40%, por lo que decide ejecutar este nuevo proyecto. ¿Cuál sería su costo de oportunidad? Podemos preguntar. Sencillo nuevamente. ¿Alguien más interviene? Profe, no sé si usted tiene problemas con su internet o soy yo, pero el audio está muy malo. El audio está muy mal. Yo también escucho el audio bastante deficiente. Ajá. Vamos a hacer una prueba. ¿Ok? La prueba la vamos a hacer. Yo me quito. Ya va, vamos a ver cómo hacer.
¿Qué tal se oye ahora? Creo que mejor. Mejor. Ok. Ok. Desaparezco mi video, ¿no? Sí. Compartimos pantalla para ver si estamos mejor. El ejemplo anterior se pudo oír. ¿Me están oyendo? Sí, profe, el ejemplo del 10% y el 12%, que creo que es el anterior, yo no lo pude escuchar bien por lo mismo. Ajá. Este ejemplo se vio bien, el del 7, el 10 y el 12. ¿Sí? Vamos al que sigue. Un inversionista está pensando desarrollar un proyecto cuya rentabilidad, de acuerdo con los estudios realizados, le rendiría un 25% sobre el valor de la inversión. O sea, un proyecto donde él se va a ganar el 25%. Antes de tomar su decisión y comenzar su desarrollo, recibe una propuesta de otro proyecto cuya rentabilidad estimada es del 40%, por lo que decide ejecutar este nuevo proyecto. Nos preguntamos, ¿cuál es su costo de oportunidad en este caso? El 25%. ¿Se oyó mejor entonces? ¿Se oyó bien? No, profe, se está cortando también. Reviso algo más. Ok, aquí se ve. Ok, ustedes han oído las grabaciones. ¿Han oído las grabaciones? Sí, ¿Algún? La voz en las grabaciones, el audio de las grabaciones está bien. hasta ahora sí, pero porque también el audio en la clase ha estado bueno. Ok. Vamos a ver bueno, si se resuelven las dos cosas. Okay. Entonces, esto es costo de oportunidad. ¿No es cierto? Todavía tengo un ejemplo más. Pero el costo de oportunidad va a estar representado por el beneficio de lo que no hacemos. El beneficio que nos iba a aportar el proyecto que no ejecutamos. ¿De acuerdo? Okay. En términos cualitativos, presentemos un proyecto. Okay. Ustedes lo pueden leer, a lo mejor falla el audio, pero aquí podemos leer que un terreno puede ser utilizado alternativamente para construir una escuela, un parque infantil o un estacionamiento. La comunidad prefiere, el gusto de la comunidad es dedicarlo a parque infantil. Prefiere el parque infantil antes que un estacionamiento. Sin embargo, se decide construir una escuela. Construimos la escuela, la preferencia era el parque infantil, ¿así? En lugar de construir un estacionamiento. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Facilito también. Si nosotros construimos una escuela y lo que queríamos hacer era el parque infantil, o sea, lo que la comunidad quería era el parque infantil, el costo de oportunidad va a ser el haber dejado de construir el beneficio que nos iba a aportar el parque infantil. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con estos elementos nosotros podemos tener una mejor visión de lo que es costo de oportunidad. En nuestro ejemplo, ¿qué tasa de interés debemos aplicar? ¿Cuál es su costo de oportunidad? Supongamos que nuestro inversionista tiene ante sí las siguientes opciones con un nivel de riesgo similar. Nivel de riesgo similar. Mantener los recursos en el banco. Le rinde 8%. Comprar bonos del tesoro.
el rendimiento de los bonos del tesoro es del 10%. Pagar una hipoteca que grava un inmueble de su propiedad, la cual devenga un 9% anual. Tenemos tres alternativas, ¿no? ¿Sí? Nosotros debemos decir cuál es el costo de oportunidad. Ya lo tienen, me imagino. Sí. ¿Alguien se atreve? Yo creo que el inversionista compraría los bonos del tesoro porque le dan un rendimiento del 10% anual y por ende la hipoteca sería el costo de oportunidad porque devenga un 9%. Ajá. Eso sí no mete, ok, Laila, y eso sí no mete el dinero en el proyecto. Él tiene unos recursos que quiere invertirlo en este proyecto que estamos manejando nosotros. El ejemplo central de nuestro proyecto. Y entonces tiene, además del proyecto, tiene tres alternativas. Ah, ok, yo pensé que de esas tenía que elegir una y Ok, saber cuál es el costo de oportunidad, pero en ese caso el costo serían los bonos del tesoro. ok. Entonces, ¿qué tasa aplicamos? ¿Qué tasa de descuento aplicamos? ¿Qué tasa de interés aplicamos? El 10% anual. Vamos a aplicar 10% anual. Entonces, los valores los vamos a ajustar con el 10% anual. Los valores corrientes, a los valores corrientes le vamos a aplicar la tasa del 10% para llevarlo, en el caso de las inversiones, llevarlo a valores futuros, agregándole el 10%. Y los ingresos netos que va a producir durante sus 20 años de operación, los vamos a traer hasta acá aplicándole una tasa de descuento del 10%. ¿De acuerdo? Entonces, contestando a eso, para realizar sus cálculos debe aplicar la tasa de interés del 10% anual, la cual se corresponde con la compra de bonos del tesoro y representa la mejor de las opciones a la que está renunciando. ¿Ok? Eso es costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces espero que lo relativo a costo de oportunidad, si el audio nos ayudó, quede mejor, quede más claro. Entonces, ¿qué tasa de interés, insistimos, qué tasa de interés debemos aplicar? Al aplicar nuestra fórmula, usando esta tasa, convertimos los valores corrientes del proyecto en valores actualizados a una fecha única. De este modo, homogeneizamos los valores y permitimos la comparación de ingresos y desembolsos realizados en distintos momentos a lo largo de la vida. La tasa de interés o de descuento aplicada hace equivalente los valores. Entonces, esto es lo que tenía que hablarles con respecto a valor, a costo de oportunidad. Entonces, vamos a utilizar para nuestro proyecto, vamos a utilizar la tasa del 10%. ¿Por qué? Porque representa la mejor de las alternativas a las cuales él renunció. ¿De acuerdo? Ok. Volvemos a nuestro caso. Entonces, volver a nuestro caso significa aplicarle la tasa esa de interés a los distintos valores. ¿Qué significa? Estos valores que de la inversión tenemos que llevarlos desde el año -3 acá, tenemos que llevarlos hasta acá. Estos 105 de los 3 años tenemos que traerlos de acá. Y estos 358 tenemos que traerlos de acá hasta acá. ¿Es cierto? Año actualizar, ya dijimos, ¿no es cierto? Nosotros elegimos desde el principio que vamos a hacerlo al año 0. Sin embargo, aquí escribimos lo siguiente.
Actualizar significa llevar todos los valores a un mismo año con el objeto de realizar una comparación de elementos homogéneos. Lo recomendable es actualizar aquel año en que el proyecto inicia las operaciones. De este modo, los valores correspondientes a las inversiones se llevan a un valor futuro, el de inicio de las operaciones. Y los ingresos netos proyectados por recibir en cada año se actualizan trayéndolos de presente al año inicio de las operaciones. Pero esto fue una decisión que no necesariamente hay que tomar. Podemos traerla al día de hoy, como dijimos. O podemos medir todo al final de, porque las fórmulas no permiten hacer estas comparaciones. Vamos a traernos estos valores del año -3, -2 y -1, nos los traemos al año 0. Y que es lo correspondiente a la etapa operativa. Y en la preoperativa. Y en la etapa operativa, nosotros esos valores ingresos, esos ingresos netos, ¿sí?, de cada año, también los vamos a traer al presente. ¿Ok? Entonces, todo lo vamos a medir aquí en el año 0. ¿De acuerdo? Veamos qué tenemos. Actualización de las inversiones de la etapa preoperativa. Tenemos 3 años, el año -3, el año -2 y el año -1. Recordándonos los valores corrientes eran 50, 30 y 20. Y eso nos daba 105. La tasa de interés a aplicar, 10%. ¿Okay? Fórmula que vamos a aplicar. Entonces, los 50 como vamos hacia el futuro, lo vamos a multiplicar por la tasa de interés. Y como son 3 años, así, porque es el año -3, lo vamos a elevar a la 3. Los 30 lo vamos a llevar al año 0 también. Y entonces estos 30 están ubicados en el año -2. Esto lo vamos a elevar a la 2. Y el 25, que es del año -1, lo vamos a elevar a la 1 y lo vamos a llevar aquí al año 0. El primero de los cálculos, los 50 se nos convierten en 66 cuando hacemos ese trabajo. Los 30 se nos convierten en 36. Y los 25 se nos van a convertir en 27.5. Estas inversiones corrientes de cada uno de los años, que sumaron 105, ajustados por la tasa de interés, llevándolos al presente, trayéndolos al presente, significa, los 105 se convierten en 130. ¿De acuerdo? Valores del año, son valores del año 0. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo. Notemos aquí que estamos multiplicando. Es lo que estamos tratando de decir en esta lámina. Con las operaciones. Los valores corrientes son de 5, 8, 10, 15 y 20 en los primeros 5 años. Del año 6 al año 20 siguen siendo 20 cada uno de los años. Eso sumaba, los valores corrientes sumaban 358. Vamos a aplicar la misma tasa de interés, en este caso la vamos a llamar tasa de descuento. Y vamos a dividir cada uno de los valores anuales, los 5, los 8, los 10, los 15 y los 20, los vamos a dividir entre esa tasa de interés, considerando el número de los años. En el caso del año 1, ese valor lo dividimos entre la tasa de interés elevado a la 1. En el caso del año 2, elevado a la 2, y así sucesivamente. El del año 20, esos 20 que vamos a recibir allá en el año 20, lo vamos a dividir entre la tasa de interés elevado a la 20. ¿Y en qué se nos transforman esos valores? Los 5 se nos van a convertir en 4.5. Los 8 se nos convierten en 6.6. Los 10 en 7.5. Los 15 del año 4 se nos convierten en 10.2.
y los 20 del quinto año se nos convierten en 12.4. Y así tenemos que hacer el trabajo para cada uno de los años. ¿Ok? Hasta el año 20. Estos 20 que se van a recibir allá en el año 20 se nos convierten en 3 el valor actual. Cuando le restamos la tasa de descuento. Cuando le restamos eso, ese 10% de cada uno de los años. De manera tal que los 358 que se van a percibir de aquí al año 20 se nos van a convertir en 135.8. ¿De acuerdo? 135.8 contra ¿qué valor? ¿Se acuerdan del número? $135 contra 130. Se puso chiquitico el juego. ¿Okay? 135.8 contra 130. Estamos dividiendo para irnos hacia el futuro. Tenemos que ver que estos valores corrientes los estamos dividiendo entre la tasa de interés. ¿Es cierto? Graficado esto, ¿qué nos da? Que los primeros valores, estos valores nos dan estos montos. ¿Ok? Esto he llevado a una gráfica esos resultados que vi. Y entonces, el valor presente neto es el flujo de ingresos netos menos las inversiones, nos está dando 5.4. ¿De acuerdo? No salimos y dejamos las preguntas para la próxima sesión y fin del juego para todos, dejamos de compartir, fin de la presentación, dejamos de compartir, no salimos y volvemos. ¿De acuerdo? Hoy vamos a tener, creo que son 3 de las sesiones que vamos a tener. ¿De acuerdo?